Muy buenas tardes, hola, hola, estamos un miércoles, el miércoles de los discipulados, y quiero contarles que hoy llegamos a los 50 discipulados por este medio, por el internet, por el YouTube. Llegamos a los 50 discipulados por gracia de Dios. El tema que hoy vamos a considerar es un tema interesante, por cierto, porque tiene que ver con el costo del discipulado, el costo que tenemos que pagar, si podríamos decir de alguna manera, ilustrándolo, del discipulado con el Señor Jesús. Tres cositas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ello vamos a leer en Marcos capítulo 8, los voy a invitar a ustedes desde su casa. El Evangelio según San Marcos es capítulo 8, desde el versículo 34 hasta el versículo 38. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este va a ser el versículo foco, lo vuelvo a leer. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo Jesús, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, Jesús, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que bueno, todos nosotros sabemos que las grandes cosas que conseguimos tener en la vida tienen un costo, el cual debemos pagar y asumir. No es la excepción. Cuando Jesús dijo, el que si quieren venir en pos de mí, esto en pos de mí, esta definición es lo que nosotros insistimos siempre, que es el discipulado. Estamos siendo discipulados por Jesús en estos miércoles a través de lo que Él dijo, de lo que Él nos mandó, ¿no? Que el Espíritu Santo está hablándonos miércoles tras miércoles sobre las cosas que tenemos escritas de Él y sobre las cosas que aún, como dijo Él, les enseñará. Lo que no sabemos, el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros como cristianos para ser discípulos de Jesús, que significa ir en pos de Él. Así que vamos a hablar de este costo, el cual Jesús habló. Y qué bueno es tenerlo en cuenta en nuestra vida, ya que será parte de este discipulado permanentemente de ir en pos de Él. Bien, empezamos a analizar lo que el Señor Jesús dijo. Versículo 34. Dice que llamando a la gente y a sus discípulos, llamando a la gente es como que hubiera abierto el panorama hacia aquellos que quieran ser discípulos de Jesús, y a sus discípulos los que ya son, propiamente dicho, discípulos de Jesús, ¿no? Le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar, niéguese a sí mismo. Negarse a uno mismo. Acerca de este hecho, el mejor mensaje que dio el Señor Jesús al joven rico es este. Dice en Mateo, capítulo 19, versículo 21, lo siguiente. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, le dijo. ¿Qué es lo que pasa? Le dijo literalmente que en vez de ser rico,
debía empobrecerse para ser su discípulo. Esto es lo que le quiso enseñar literalmente el Señor Jesús. Si quieres ser perfecto, andá, vendé todo lo que tienes, empobrecete, sé pobre. Esto es lo que le quiso decir el Señor Jesús, ¿no? Absolutamente no. ¿Cuál fue el mensaje entonces? Es que el problema en este joven radicaba en que tenía muchas cosas que se aferraba en esta tierra, que su corazón lo ataba a esta tierra. Entonces no podía este joven rico ser discípulo de Jesús, porque había muchas cosas que lo anclaban acá en la tierra, que lo prisionaban acá en la tierra. Tenía mucha riqueza, y dice la Biblia más adelante, si seguimos leyendo, que este joven se fue muy triste de la presencia de Jesús porque tenía muchas riquezas y no se podía desprender de estas riquezas. Entonces las riquezas pesaban mucho más que Jesús. Las riquezas lo anclaban a esta tierra y no lo dejarían desprender desprenderse de esta vida a hacer la voluntad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta. Renunciar, negarse, eso es lo que quiere decir entonces negarse a sí mismo, renunciar, no tener nada que nos ate en esta vida, aunque hay cosas que nos van a atar. Por ejemplo, tenemos la familia y a la cual nos debemos y la cual tenemos que cuidar y proteger, es verdad eso, pero aún esa situación, si pesa más, si vale para nosotros mucho más que el amor al Señor, que el amor a Jesús, que seguir a Jesús, que obedecerle a Jesús, que ser discípulo de Jesús, aún eso también puede ser un problema, porque muchas familias han truncado el camino de muchos seguidores de Jesús, lo han anclado, lo han estancado. La familia superó el amor a Jesús, por eso que el Señor Jesús luego, más adelante, en las dos cosas que siguen, principalmente en la que viene ahora, principalmente en el segundo punto, el primero lo recordamos, negarse a sí mismo. En segundo lugar dice, tome su cruz. ¿Y qué es nuestra cruz? Nos preguntamos. Tome su cruz. Vamos a analizar qué es nuestra cruz. Vamos a analizarlo un poquito. Todos sabemos lo que es una cruz, ¿no? Una cruz está compuesta por un palo mayor y está compuesta por un palo menor que se llama que la atraviesa. Bien, la cruz tiene su significado, eso del palo mayor, y el palo mayor literalmente está colocado en forma vertical. Quiere decir que desciende, se desprende de Dios hacia el hombre. ¿Cómo es esto que se desprende de Dios hacia el hombre? En pos de Jesús significa que es la voluntad de Dios expresada en la persona de Jesús, la vida y obra y sus enseñanzas del gran yo soy de Jesús. Entonces, la voluntad de Dios sale desde el cielo hacia nosotros y está expresada en la persona de Jesús. Por eso tiene que ver con el discipulado, por eso tiene que ver con lo que Jesús mandó y con lo que Jesús enseñó, y la voluntad de Dios está expresada de esa manera, registrada en la Biblia, la tenemos en los evangelios, la tenemos también por extensión en las cartas apostólicas, donde los apóstoles, tanto Pablo como Juan, como Pedro, como Judas, toman palabra del Señor Jesús para enseñar una realidad, cualquiera sea el tema que estén hablando a través de las cartas apostólicas, ¿no? Entonces, en primer lugar, el palo mayor ejemplifica, ¿no?, o simboliza esto, la voluntad de Dios hacia nosotros, los hombres, los seres humanos. Y tenemos en segundo lugar el palo menor, que es el más cortito, de la cruz, es el más corto,
es el que atraviesa el palo mayor, y este palo menor viene desde una punta, yo puse Oscar hacia Oscar, ¿no? Cada uno de ustedes puede poner su nombre, hacer este ejercicio. Oscar a Oscar es el palo mayor, que es nuestra voluntad humana, el viejo hombre, el viejo Oscar, no viejo en edad, ¿no? Sino que es nuestro ego, es nuestro viejo Adán, que cuando hablamos del viejo Adán estamos hablando de la naturaleza que hemos recibido nosotros, esa naturaleza pecaminosa, carnal, allá en el origen cuando el hombre cayó por esencia, por naturaleza en el pecado, que se opone a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, lo siguiente: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se da cuenta? En esta parte dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y en el versículo anterior, el 11, dice, considerados muertos al pecado, que quiere decir que nuestro viejo hombre no reine en nosotros. Hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos entregado nuestro ser a Dios, ¿no? Y de la misma manera como antes, sin Cristo, todos nuestros miembros en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo, por eso hablamos, primeramente está colocado por el Señor Jesús esos 3 puntos que hemos considerado, que estamos considerando. Niéguese a sí mismo. Ese viejo hombre es el que nosotros tenemos que negarnos, porque ahora Cristo está reinando en nuestro cuerpo. No reina más el pecado, no reina más el viejo Adán, no reina más el viejo Oscar, como estuvimos diciendo recién, ¿no? Oscar a Oscar, donde gobernaba Oscar en todas las decisiones, en todas las acciones, en todas las intenciones. Ahora no reina en Cristo, no reina pues este viejo hombre, esta vieja naturaleza en nosotros. Y en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos testimonio adentro de nosotros por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que ya no reina el viejo Adán, el viejo hombre en nosotros, que no tiene el control, lo tiene ahora Cristo en nosotros. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, testimonio adentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Y la forma de darnos testimonio es de que todo lo que somos guiados por ese Espíritu, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, para vivir otra vez en pecado. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros a Dios le podemos decir, querido papá, Padre mío, Dios mío. Podemos expresarnos de muchas maneras y lo hacemos a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, donde nuestra voluntad ya quedó no aniquilada, pero sí quedó relegada. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que el deseo de la carne, y ahora tiene que ver esto, porque para que se forme la palabra cruz, literalmente, tiene que estar atravesado el palo mayor
forma vertical con el palo menor en forma horizontal. Si no, serían simplemente dos palos, nada más, ¿no? Dos palos. Pero esto se tiene que cruzar entre sí para que se forme una cruz, ¿sí? Entonces, dice, el deseo de la carne es el palo menor, nuestro deseo, del viejo Oscar, del viejo Adán, del viejo hombre sin Cristo. El deseo de la carne es contra el espíritu, contra el deseo del espíritu, y el del espíritu, o sea, la voluntad de Dios hacia nosotros, es contra nuestro deseo en la carne. Ahí se forma la cruz. Esta es la expresión más real de lo que significa la cruz. Hay personas que creen que una cruz en su vida es tener un tremendo problema. Lo despidieron del trabajo y esa es mi cruz. La cruz de nosotros como cristianos se forma a partir de que nuestra voluntad se opone a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, tome su cruz cada día. Notemos el detalle que Jesús no nos dijo que tomemos su cruz, la cruz de Él. La cruz de Él la cargó Él. Jesús cargó su propia cruz. Por lo tanto, nosotros como discípulos de Jesús, Jesús nos enseñó a cargar nuestra propia cruz, porque cada uno de nosotros tendremos que cargar nuestra propia cruz, ¿sí? Vimos que la voluntad humana se opone a la voluntad de Dios. En esta condición, cuando ya nuestra cruz está formada y que esto no lo vamos a poder evitar, ¿qué nos enseña todo esto? Que el Señor Jesús no eliminó de nuestra vida, al nosotros creer en Él, no eliminó los problemas, no eliminó el dolor, no eliminó las situaciones de dolor, de tristeza, de angustia en nosotros. Cada uno de nosotros vamos a tener nuestra propia cruz que cargar en nuestra vida. Y en esa condición de cargando la cruz en nuestra vida, Jesús dijo en tercer lugar, sígame. Notemos de vuelta esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y no saltó el detalle de tomar la cruz, No dijo, niéguese a sí mismo y sígame. No, el negarnos a nosotros mismos ya significa tomar la cruz. Porque vamos a negarnos a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, para tomar y asimilar los deseos de Jesús expresados a través de sus enseñanzas. ¿Por qué el discipulado? Insistimos en esto. Porque el Señor Jesús nos enseña cuál es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es el discipulado. Por eso que es el estudiar, el analizar, es en meternos en los evangelios, meternos en la cabeza, meternos en el pensamiento de Jesús. ¿Cuál es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús? Esa voluntad que dice la Biblia que es agradable y perfecta. Esa voluntad que desciende del cielo como el palo mayor hacia nosotros. Y que nosotros se nos va a cruzar porque nos vamos a oponer a esto. No pensemos que no pensés vos que si tenés algún problema de que no te gusta algo que el Señor te pide y no te agrada, que es algo raro que te está pasando, no te va a agradar porque la carne se va a oponer a eso. Y nos vamos a oponer, ahí se forma la cruz, hay una oposición, como dijo Pablo a los Gálatas, ¿no es cierto? Hay una oposición. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, dice. Los dos, La voluntad de Dios se opone a la nuestra y la nuestra se opone a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿Qué quiere decir esto? El que quiera salvar su vida significa vivir. Yo quiero vivir para mi egocentrismo. Salvar mi vida significa vivir para mi egocentrismo. Significa vivir para mí. Tratar de separar los dos palos de la cruz.
Entonces, ¿qué significa esto? Que me voy a perder, por eso que dice, la perderá, se perderá todas las bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Entonces, la vida egocéntrica centrada en este mundo presente, alejado de vivir bajo la voluntad de Dios, va a ser difícil alcanzar la vida eterna. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque es una cuestión de gracia divina. Jesús murió en la cruz, derramando su sangre para que seamos salvos de la ira venidera. Por eso dice la perderá, porque no hay otro camino. No hay otro camino que Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, no hay otro camino establecido. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si yo no quiero transitar el camino que Jesús dijo, yo soy el camino, yo no quiero transitar este camino, no hay otro paralelo, no hay otro que pueda suplantar. No hay buenas obras, no hay buenas religiones. Alguno puede decir, yo soy un buen religioso y Dios a mí no me va a condenar por esto. No hay otra. Jesús es el camino al Padre, y la única manera de llegar al Padre es transitando este camino. En el capítulo 12, versículo 25 dice así. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y en Marcos capítulo 10, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Esto es el joven rico que citamos al principio. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz. No podemos reemplazar la cruz nuestra en esta vida. No la podemos reemplazar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando la cruz se formó en nuestra vida, estamos crucificados con Cristo, porque Él está ocupando. Nosotros no ocupamos la cruz de Él, pero fíjense en qué notorio que es esto. Nosotros no ocupamos la cruz que ocupó en Gólgota, Él. Pero Él está con nosotros cuando estamos crucificados. Y tomar nuestra cruz significa estar crucificado juntamente con Cristo. Entonces, estando en esta condición de haber crucificado nuestra vieja naturaleza junto con Cristo, de haber crucificado nuestros deseos, nuestra mala manera de vivir, nuestra vida de pecado, ese viejo Adán, ese viejo, ¿quién es ese viejo Adán? Ese hombre de pecado. Esa carga del pecado que nos condenaba, porque eso hacía nuestros deseos, ese palo menor, eso es lo que hacía. Llevábamos una pesada carga sobre nuestra vida, una carga de condenación. Y lo que hizo Cristo, muriendo en la cruz, derramando su sangre por nosotros, por eso que es el único camino al Padre, lo que hizo Él a través de esto es quitándonos la carga del pecado que nos condenaba. Una vez que nosotros le hemos pedido perdón, Él nos ha perdonado y ha tomado esa carga, esos pecados que nos condenaban, y lo ha sepultado en el profundo del mar, ya para nunca más acordarse de ellos. Nunca más Dios te va a pedir cuenta de aquellos pecados que te ha perdonado, de tu vida de pecado, de mi vida de pecado que Él ha perdonado. Jamás. Pero ahora tenemos esa cruz, la voluntad de Dios, entonces sobre nosotros. Y en el versículo 36 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso es lo que Jesús le dijo al joven rico. Andá y vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres. No lo estuvo diciendo literalmente, quédate pobre. O la condición para ir al cielo es que vos seas pobre. No, podés ser rico, pero que esa riqueza no sea un ancla que te clava en la tierra, sino que sea un medio de vida, nada más que eso, un medio de vida. No que sea la esperanza de vida tu riqueza, sino que sea un medio de vida, que Dios te ha bendecido con tenerla, lo poco o lo mucho que podamos
tener, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué nos habla la cruz? ¿De qué nos habla todo esto a nosotros? ¿De qué nos habla? ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué expresión tenemos acá en la cruz? En primer lugar, la cruz nos habla de dolor. Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La cruz, esta cruz que nosotros tenemos que tomar, nos habla de dolor. ¿Pero de dolor de qué? De las marcas del Señor Jesús, dijo Pablo. Las marcas del Señor Jesús. Eso significa dolor, porque nuestra cruz se va a formar. Tome su cruz. No pensemos que la cruz en nuestra vida es algo que vamos a tener una sonrisa de oreja a oreja. Va a ser algo que va a producir dolor. Vamos a tener que llorar. Vamos a tener que muchas veces tener tristeza en nuestro corazón. En segundo lugar, nos produce tristeza. El dolor nos produce tristeza. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza que nos va a producir la cruz, ese dolor, esa tristeza que nos va a producir la cruz en nuestra vida, primero, no opaca el gozo de la salvación, no opaca el gozo que Dios a través del Espíritu Santo va a producir en nosotros. Pero esa oposición que la voluntad de Dios se va a oponer a nuestra voluntad y que nuestra voluntad se va a oponer a la voluntad de Dios va a producirnos muchas veces tristeza. Pero esa tristeza que es producida porque también estamos haciendo la voluntad de Dios al tomar nuestra cruz, esa tristeza, dice, nos produce arrepentimiento. Esa tristeza nos produce arrepentimiento. Por eso sentimos dolor cuando nos equivocamos. Cuando pecamos contra Dios, sentimos dolor, sentimos tristeza. La otra cosa que produce la cruz es vergüenza. Era la muerte más vergonzosa que había en el tiempo de Jesús cuando Él murió en la cruz. La muerte más vergonzosa que había. El reo, el colgado en la cruz, estaba exhibiéndose delante de toda la gente como el peor de los condenados. Era la peor vergüenza, la peor humillación que pasaba la cruz, ¿no? Pero esa vergüenza produce gozo. Y otra cosa inevitable que produce la cruz es muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 6, dice de esta manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Muerte, significa muerte. Significa que yo he muerto a mi vieja vida sin Cristo. Entonces, esto es simbolismo de muerte. Pero hay un ejemplo muy grato, por decirlo de alguna manera, en la cruz de Jesús. ¿Saben lo que hace la cruz? ¿Saben lo que hace la cruz en nuestra vida cuando la cargamos? Porque Jesús dijo, tome su cruz, cargue su propia cruz. Cada día, no una vez cada tanto, cada día, tome su propia cruz y sígame. ¿Saben lo que hace la cruz? Hace esto la cruz. Doblega nuestro cuerpo, baja nuestra cabeza. ¿Qué significa esto? Significa que todo ese dolor, toda esa cosa que tenemos que cargar, nuestra voluntad que se opone a la voluntad de Dios y el palo mayor que se opone al palo menor, todo eso que produce dolor, que produce tristeza, que produce vergüenza, que produce muerte, que es símbolo de muerte la cruz, que es símbolo de muerte, que morimos a nuestra vieja naturaleza, todo eso hace que nosotros bajemos nuestra cabeza, que nos dobleguemos. ¿Qué significa esto? Que vamos a depender de nuestro Dios para poder llevarla. Y aquí viene el ejemplo de Jesús. Jesús cargaba su cruz hacia el Gólgota.
hacia el Gólgota, la llevaba ahí sobre su hombro. Pero ¿saben qué? Era tan pesada la cruz que no pudo llevarla solo. Tan pesada que no pudo llevarla solo. Hubo un hombre que fue a ver el espectáculo que estaba pasando allí en Jerusalén, llamado Simón, de la ciudad de Cirene, al cual los soldados romanos obligaron a cargar la cruz de Jesús. Y esto tiene una enseñanza también, porque nada está puesto en la Biblia al azar. ¿Sabes por qué? ¿Es grande tu carga? ¿Llevas solo tu dolor? ¿Es grande? Tiene que llevar la cruz, pero escucha bien esto. Jesús toma tu lugar. Jesús toma mi lugar para ayudarnos a llevar nuestra cruz. Él es el que va a ayudarnos a llevar nuestra cruz. Miren, el Salmo 17, versículo 8, dice lo siguiente. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Jesús te va a ver como a la niña de tus ojos. Va a ver que vos no podés llevar solo esta cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No te sentenció a una carga tan pesada, porque va a querer llevar tu cruz. Como Simón de Cirene ayudó a llevar la cruz de Jesús. Así que piénsalo. ¿Es grande tu carga? ¿Llevas solo tu dolor? ¿Por qué ir tan solo con peligro en derredor? Cristo quiere llevarte. Jesús dijo, yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? Allá al final de su carrera, antes de ser elevado, le dijo, vayan por todo el mundo, los comisionó, y luego le dijo, yo estoy con ustedes. Ese yo estoy con ustedes es para darnos aliento, para estimularnos, para ayudarnos a llevar esa carga, para ayudarnos a llevar esa pesada carga que tenemos. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces tu cruz, Jesús te va a ayudar a llevarla. Depositala en Jesús. Así como nos ayuda este símbolo de la cruz, nos ayuda a bajar nuestra cabeza, a doblar nuestras espaldas, a doblar nuestras rodillas, hagámoslo ante la cruz de Cristo. Doblemos nuestras rodillas en oración ante la cruz de Cristo. Bajemos nuestra cabeza ante la cruz de Cristo. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Tenemos un gran privilegio por ser discípulos de Jesús. Pero nuestra cruz la tenemos que llevar para seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos es simbólicamente o cerrando el círculo de lo que es la cruz en nuestras vidas. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar,
un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos, un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo, un lugar llamado gracia, un taller del corazón, un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo, un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios.